Muy buenos días, nosotros somos el equipo 6 del quinto H del Colegio de Bachilleres Plantel Cancún 1. La teoría del silogismo fue formulada por primera vez por Aristóteles en su Tratado de Lógica, pero ¿qué se entiende por silogismo? Es una forma de razonamiento deductivo y que cuenta con dos proposiciones como premisas y otra como una conclusión, siendo esta última como una inferencia necesariamente deductiva para las otras dos. ¿Qué es el silogismo y cuáles son sus elementos? El silogismo es una forma de razonamiento en la que parte de un antecedente que compara dos términos con un tercero. Así se concluye necesariamente en otra proposición diferente que se une o separa. Contiene elementos como el término mayor que se representa con la letra P, el término medio que se representa con la letra M y el término menor con la letra S. Reglas de los silogismos. Consideramos 8 reglas para que el silogismo sea formalmente válido desde el punto de vista lógico. Regla número 1. El silogismo solo puede contener 3 términos, que son el mayor, el medio y el menor. Regla número 2. Ningún término debe contener mayor extensión en la conclusión que en las premisas. Regla número 3. El término medio ha de tener una extensión universal, al menos en una premisa. Regla número 4. Los términos mayor y menor no deben ser tomados en la conclusión con mayor extensión que en las premisas. Después tenemos otras reglas, pero estas son referentes a las premisas. Regla número 5. Dos premisas afirmativas no pueden dar lugar a una conclusión negativa. Regla número 6. De dos premisas negativas no es válida conclusión alguna. Regla número 7. De dos premisas particulares tampoco es válida ninguna conclusión. Regla número 8. La conclusión siempre será la más débil. El origen etimológico de la palabra silogismo. El silogismo en latín, eulogismos, es un tipo de razonamiento deductivo que hace parte de la lógica de origen griego. Fue formulado por primera vez por Aristóteles. Figuras, modos y validez de los silogismos. Se les llama figuras del silogismo categórico la forma que toma este de acuerdo a la colocación que tenga el término de las premisas, conformadas por la primera figura, segunda figura, tercera figura y cuarta figura. La primera figura se forma cuando el término medio desempeña el oficio de sujeto en la premisa mayor y de predicado en la premisa menor. Ejemplo: todo ciudadano goza de los mismos derechos ante la ley. Roberto es ciudadano. Roberto goza de los mismos derechos ante la ley. La segunda figura se forma cuando el término medio desempeña el oficio de predicado, tanto en la premisa mayor como en la premisa menor. Ejemplo: todas las personas educadas son atentas. Algunos comerciantes no son atentos. Algunos comerciantes no son personas educadas. La tercera figura se forma cuando el término medio desempeña el oficio de sujeto tanto en la premisa mayor como en la premisa menor. Ejemplo: algún político no es honrado. Todo político es influyente. Todo político no es honrado. La cuarta figura se forma cuando el término medio desempeña el oficio de predicado en la premisa mayor y de sujeto en la premisa menor. Ejemplo: ninguna sustancia venenosa es alimento. Algunos alimentos son hongos. Algunos hongos no son venenosos. Modo y validez. El modo son las distintas formas que resultan de la combinación de las 4 figuras del silogismo, con las 4 proposiciones o enunciados del cuadro de oposición. Contiene 256 modos, 64 por cada figura. Sin embargo, aplicándole las reglas del silogismo, la inmensa mayoría de dichos modos no cumplen con ellas, por lo que solo 19 modos son válidos repartidos entre las 4 figuras. En esta tabla se encuentran las únicas formas del silogismo válido. Por ejemplo, si tenemos un silogismo en modo AAA, primera figura, entonces recibe el nombre de Bárbara, y así consecutivamente. Aquí se puede apreciar una prueba de validez de los silogismos categóricos mediante un diagrama de Venn. Los silogismos complejos e irregulares. Silogismos complejos. Los silogismos complejos son razonamientos deductivos que están compuestos por proposiciones conjuntivas, disyuntivas e hipotéticas que inicia el razonamiento. Conjuntivo es aquel en el que la premisa mayor establece una incompatibilidad entre dos predicados. Hipotético. La premisa mayor condiciona la conclusión. Disyuntivo. La premisa mayor es un juicio disyuntiva. Silogismos irregulares. Significa en la mente, es decir, que es aquel tipo de silogismo que no tiene las dos premisas escritas o la conclusión, por lo que hay que identificar a través de la sospecha y la generación de hipótesis, sus modos y la figura que le corresponda. Entimema. Este omite un juicio implícito. Epiquerema. Es cuando se usan pruebas en una de sus premisas. Polisilogismo. Está formado por varios silogismos. Este funciona de modo en que la conclusión de las remisas de la siguiente premisa. Sorites. El predicado de una premisa es el sujeto de siguiente. Llegamos a la conclusión de que el silogismo es un razonamiento de estilo deductivo que llega a una conclusión a partir de afirmaciones, premisas. Y es algo fundamental en la lógica, ya que se considera una estructura primordial para el conocimiento. Esto es todo por el equipo 6, espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.